El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres uno de los profetas. Y Jesús les preguntó: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tomando Pedro la palabra, le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lleva aparte a Jesús y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: miren, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti. Mis queridos hermanos, esto indiscutiblemente que acabamos de escuchar es lo que se necesita para que cada uno comience como a adquirir esa actitud y esa posición bastante clara delante del Señor. No las ambigüedades de Pedro frente a lo que significa el sacrificio de seguir al Señor, porque lo que Pedro deja entrever es la ambigüedad de él, porque es que lo quiero a usted, pero yo quiero que usted sea lo que yo quiero y no lo que usted es. Eso le está diciendo Pedro a Jesús: yo lo quiero mucho, pero yo quiero es que usted sea un líder político, un líder que tome las armas y nos saque de esta situación en que estamos. Eso es lo que yo quiero, pero es que no es lo que tú quieras, Pedro. Porque es que lo que tú estás diciendo no es porque tú lo quieras, es porque Satanás te está a ti negando. Por eso apártate de mí, Satanás, porque en este momento lo que estás diciendo es lo que estás haciendo, es permitiendo que tu vida no trascienda. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Pero eso es que la palabra de Dios nos enfrenta también en este domingo con la cuestión que es clave de nuestro cristianismo: ¿quién es Jesús para nosotros? Y la pregunta nos la hace el mismo Cristo: ¿cómo entonces se la dirigió a sus discípulos? Y seguro que no es la primera vez que la escuchamos. Pues bien, hemos sido nosotros bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hemos sido instruidos en las enseñanzas de Jesús. Por los sacramentos participamos de la gracia salvífica de Dios. Procuramos llevar una vida ordenada según el espíritu del Evangelio, a pesar de nuestras caídas en el pecado. Que todo ello nos identifica como cristianos, discípulos de Jesús. Por eso, si perseveramos en el propósito que el Padre Dios nos ha inspirado, siguiendo a Jesús en nuestra vida terrena, seremos invitados a ocupar un puesto junto a Cristo en el reino de los cielos. Eso es lo que nosotros escuchamos del Evangelio: el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Pero yo tengo que quitar estas ambigüedades en el seguimiento del Señor. Y por eso, cuando nosotros mismos hacemos el acto penitencial como el que acabamos de hacer, indiscutiblemente que ahí es donde nosotros encontramos sentido a la reprimenda que Jesús le dirige a Pedro, porque nos puede estar diciendo a nosotros: apártate de mí, Satanás, porque sigues pensando como los hombres, sigues pensando como el mundo de afuera.
Tú no entiendes que tú estás llamado a estar en medio del mundo, pero no para dejarte permear por el espíritu del mal. Es para que tú, por el contrario, sepas llevar la gracia de Dios a quienes estén allá afuera contigo, en tu hogar, en tu ambiente laboral y comunitario, porque tu tarea es llevar esa gracia de Dios. Esa es tu tarea. Porque ¿qué tal si Jesús hubiera dejado manejar de Pedro? Cuando Pedro lo lleva aparte, no lo quiere hacer. Yo no lo voy a permitir. Hola Pedro, de pronto sí tienes razón, no me puedo meter en esta situación, porque después salgo llevando del mundo. No, Señor, este es el propósito de Dios y yo tengo que hacer que el alimento mío sea hacer la voluntad de Dios, Pedro. Por eso apártate de mí, porque no eres tú, es Satanás el que está presente en tu corazón. Es el ambiente, es el demonio, es la tentación que tú tienes de ser poderoso, porque al fin y al cabo se puede dejar entrever que tú estás siguiéndome es porque quieres ocupar el primer puesto a mi lado. De acuerdo con tu imaginación, cuando entremos galopando y triunfantes, habiendo sometido a todo el mundo, ¿quieres estar a mi lado? No, Pedro. Si tú quieres seguirme, tienes que entender que yo así voy a dar mi vida por ti, por todos. Tú también tienes que olvidarte de ti mismo, olvidarte de tus intereses, de tu egoísmo, que si nosotros hacemos el acto penitenciario y lo hemos hecho, es olvídate de ese egoísmo que te lleva a ti a ser grosero, a ser tan atrevido y afectar a tu familia con tu agresión, con tu mentira, con tu adicción. Porque es que las adicciones cada uno de nosotros sabe muy bien que son llegar al extremo, y todo extremo es vicioso. Por eso nosotros nos preguntamos, ¿qué más podemos y debemos hacer para obtener la salvación y la vida eterna? Y no se trata tanto de multiplicar los actos religiosos en el cumplir todas las normas de la forma más acabada y perfecta, sino de una cuestión de intensidad y fervor en el seguimiento de Jesús y de acrisolada caridad en el discipulado. Porque aquí no se trata de multiplicar, que para poder seguir a Jesús y decir que yo sí lo estoy siguiendo, entonces voy a venir todos los días, o voy a multiplicar los rosarios, voy a multiplicar el diezmo. Aquí no se trata de comprar a Jesús por medio de esas prácticas. Acordémonos que Él les decía a los fariseos, ¿qué les decía a ellos? No sean hipócritas, sean coherentes, sean consecuentes. Por eso este pasaje que tiene lugar en Cesarea de Filipo, como dice el Evangelio, constituye el punto más alto y decisivo en todo el Evangelio. Porque después de un tiempo de anunciar el comienzo de la instalación del reino, anuncio acompañado de señales portentosas, de milagros, etc., parecía que Jesús iba logrando adhesiones entre el pueblo, pero que mostraron tener poco arraigo, como la de Pedro. Es decir, hay veces que uno se da duro porque cree que los que tiene cerca están entendiendo, y hay veces los demás cerca son los más alejados. ¿Y ahí qué? Tiene poco arraigo. Muchas veces la vida dura en nosotros. En este momento de sumisión, la generalidad de la gente vuelve la espalda a Jesús, que se retira fuera del territorio de Israel para instruir con calma a sus discípulos más cercanos. Acordémonos que muchos lo abandonaron cuando Él dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad, la vida. Se iban yendo, no es que uno está pidiendo imposible, nos vamos más bien. Bueno, acuérdense del resto desde el Antiguo Testamento. Muchos son los llamados, pocos. Y cada uno de nosotros, si quiere ser del resto, de acuerdo con el Evangelio y de acuerdo con la palabra de Dios, tiene que entender por qué se le invita a que mire su vida y entienda que el seguimiento es personal, con la irradiación comunitaria o con el reflejo comunitario, pero es personal.
Por eso en el Evangelio se marca un momento de ruptura después del discurso del pan de vida, porque la piedra de toque es el concepto de Mesías que se está ventilando, y los judíos esperaban del Mesías la salvación para el pueblo, pero Jesús había venido como el Mesías de Dios para traer la salvación. ¿Qué faltó para que hubiera entendimiento entre ambos? Faltó el ponerse de acuerdo en el concepto de Mesías, pues para los judíos el Mesías había de restaurar el reino de David, expulsar a los romanos y extender las fronteras de Israel, darle la supremacía sobre los reinos de la tierra, que reconocieran al Señor como el Rey del mundo, un Mesías poderoso, avasallador, glorioso, que impondría por la fuerza y la violencia la justicia. Contradictorio con lo que Jesús pretende. Porque Jesús tenía otras intenciones según los proyectos de Dios, cuya voluntad era su alimento. Por eso declaró a Pilato que su reino no era de este mundo. Acordémonos lo que le dijo: mi reino no es de este mundo. De manera que no habría que temer que le fuera arrebatado el poder a Pilato, y por eso se le declaró: tranquilo, hermano, mi reino no es de este mundo. Usted quédese ahí en su tronito, quédese ahí, porque mi reino no es de este mundo. No era un reino terreno lo que él había venido a fundar, sino el reino de Dios, un reino celeste en el que había de integrarse armoniosamente la sociedad de los hombres, un reino que es fundamentalmente obra de Dios, en la que colabora el hombre poniendo a disposición de Dios todo su ser en una actitud de humillación, pues el hombre es como nada ante Dios. Por eso la máxima expresión de la entrega del hombre a Dios es Jesucristo crucificado, que entrega su vida entera en manos de Dios con esperanza puesta en Dios, que no defrauda, y obtener la plenitud de la vida. Recordemos, la máxima expresión de la entrega del hombre a Dios es Jesucristo, y el que quiera seguirme tiene que vivir en el espíritu que yo le estoy diciendo. El que quiera seguirme, tome su cruz. Ahí está la máxima expresión del hombre. Ahí está la expresión nuestra. Ahí está para nosotros indicar qué es lo que tenemos que hacer. Por eso cuando hemos colocado esta frase en la parte de arriba, es para que entendamos que Dios nos está hablando cuando llegamos aquí. ¿Y qué es lo primero que nos dice Dios? Este es mi hijo, es mi hijo. Este es mi hijo. ¿Y qué es lo que nos dice el hijo en la cruz? Esta es la forma como ustedes realmente pueden llegar a ese reino que aspiran y que piden ustedes en su oración. Venga a nosotros su reino, le decimos continuamente. Por eso, en cambio, desde que el hombre es hombre, has tratado de construir el reino de la tierra guiado por su inteligencia, impulsado por su fuerza. Así entendían los judíos al Mesías como príncipe divino, primero procurándose la provisión de alimentos, luego la acumulación de riquezas, después la mejora del estado de bienestar. Cada uno vive en su burbuja, eso es lo que tiene, y esa es la dinámica de su vida. Paralelamente ha buscado incrementar su poder sometiendo a sus congéneres, extendiendo sus dominios y enriqueciéndose a toda costa, incluso imponiendo la fuerza a los de su propia comunidad, sus propias convicciones, conductas y estilos de vida, que eso es lo que nosotros estamos pidiendo en el Señor, que nosotros aprendamos precisamente a que no podemos seguir imponiendo nuestra falta, nuestro pecado en algunos hogares, no imponer nuestra adicción, no imponer nuestro error, nuestro comportamiento equivocado. Yo no le puedo imponer a mis padres que este es mi estilo de vida y que si yo estoy haciendo esto es porque a mí se me da la gana y no tengo en cuenta el sufrimiento de ellos. Yo no puedo continuar así. Por eso dice Jesús: esto no será así entre ustedes. El que quiera ser grande, sea el servidor de los demás. Ustedes quieren entrar conmigo al reino, recuerden eso. Yo me adelanto a prepararles el sitio, pero son ustedes los que deciden si quieren ese sitio o quieren verse lejos de mí. ¿Servir cómo? Como el Hijo del Hombre que dio su vida de la forma más radical, no por masoquismo, sino como el grano de trigo, multiplicándose en beneficio de la comunidad.
Ese es el grano de trigo, el que se olvida de sí mismo. El grano lo sembramos y comienzan las espigas a brotar. Y es el estilo. Ahí es donde nos lleva Jesús hoy. ¿Quién es un discípulo aplicado de Jesús? Bien está creer y practicar, pero el verdadero discípulo de Jesús trata de imitarlo en su entrega generosa, pues esto es lo que se ajusta a la voluntad de Dios y a la conducta del Hijo para que tengamos vida en abundancia. Por eso, si confiamos en Dios y caminamos en su presencia, nuestro Dios compasivo nos salvará. Por eso recordémoslo, Él es camino, es verdad y es vida. Por eso lo que más acabamos de reconocer en el acto penitencial es que nos desviamos del camino, que imponemos nuestra mentira, porque no es verdad lo que estamos haciendo, eso es mentira, cuando está fuera de lo que es la voluntad de Dios y que estamos perdiendo la vida. ¿Todo por qué? Porque no estamos siguiendo al Señor como Él espera que lo hagamos verdaderamente. Por eso pidámosle al Señor en esta mañana que nos ayude a manifestar un verdadero seguimiento de Él, olvidándonos de nosotros mismos, dejando nuestro egoísmo. Y cuando uno deja de pensar en sí mismo, es capaz de entender todo el mal que ha venido haciendo y se compromete en una actitud de conversión a cambiar y así permitir que en verdad Jesús sea lo que debe ser en el corazón de cada uno de nosotros como bautizados. Amén.